Continuamos en el capítulo 11. La semana pasada hablamos de la muerte de Lázaro, los propósitos de esta muerte de Lázaro. Hoy estaremos en la resurrección de Lázaro. Estaremos en el capítulo 11, versículo 17, y estaremos yendo hasta el 44. Voy a leer una pequeña porción y toda la porción del 17 al 44 estará siendo leída mientras avanzamos. Por ahora vaya conmigo al 17 y vamos a leer algunos versículos para comenzar nuestro tiempo en la palabra del Señor. Dice el versículo 17: Llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Como he dicho, vamos a continuar leyendo los próximos versículos mientras adelantamos. Algo que meditaba mientras me preparaba en el estudio de estos versículos hasta el 44 es que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos presenciado un funeral, hemos presenciado el hecho de tener que ir a un cementerio a enterrar a un ser querido, a alguien que amamos. Y dependiendo de quién ha muerto, puede ser nuestra reacción ante el funeral y todo lo que está pasando. No todos hemos pasado por un funeral donde hemos tenido que presenciar la muerte de un ser tan cercano como un esposo, un hijo, un hermano. Muchos sí, me imagino, lo cual pueden entender lo que es el dolor de tener que pasar por esta situación difícil de dolor. Esto trae, mis hermanos, un dolor que es indescriptible a nuestra alma. No hay nada como llegar a la vida real luego de estos días de funeral, de cementerio y todos estos asuntos y sentir el vacío de esa persona que ha muerto. Tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos cuando pasan por estas situaciones, no tan solo mientras los eventos están ocurriendo, sino cuando se terminan todos estos eventos y tienden a quedarse solos. Ahí se siente ese espacio vacío de la persona que ha muerto. A pesar, mis hermanos, de nuestras esperanzas en el Señor, el dolor de la muerte es algo real y está ahí en lo más profundo de nuestro corazón. Y la razón de este vacío es que Dios creó al hombre con eternidad en su corazón. Adán y Eva tenían un cuerpo físico para la eternidad. Cuando pecaron, pasaron 2 cosas: una muerte espiritual, una separación en cuanto a la relación con Dios. Se había trastornado, se había afectado su relación espiritual con Dios. Y también recibieron el castigo de sus cuerpos físicos. Tenían que ahora encarar una muerte física. Después del pecado, todo ser humano es condenado a la muerte física. Si hay algo aquí que todos tenemos seguros, a menos que Cristo venga antes, es la muerte física. Por eso la muerte trae dolor, porque tenemos un cuerpo creado para la eternidad y hemos perdido esa eternidad por el pecado. Y algo que caracteriza
Un funeral es precisamente alguien que ya no está viviendo entre nosotros. Hay alguien que no estará entre nosotros. De hecho, yo he visto la triste reacción de personas en el féretro diciendo al cuerpo muerto: levántate de ahí, no me dejes solo. No te vayas. Algunos hasta han tratado de intentar lanzarse al vacío, a donde va a estar el cuerpo. Es triste las cosas que podemos ver y lo que hace el dolor de la muerte en la vida de cada uno de nosotros. En estos días, alguien que estuvo involucrado en esta muerte de este joven, Charlie Kirk, que murió la semana pasada, decía, cuando lo recogieron, después de todo lo que había pasado, lo trataron de llevar a un hospital y él miraba y narraba y miraba a los ojos y decía, ya él no estaba ahí, su alma estaba con el Señor. Una experiencia dolorosa. Mientras una persona vive, los seres humanos hacemos todo lo que está a nuestro alcance para no dejar morir a alguien. Usted ha visto como cuando pasa un accidente, cuando hay alguien que está a punto de morir, las reacciones de los humanos normales, claro, porque hay algunos que ya han violado tanto su conciencia que irrespetan la vida humana, pero humanos normales, no tienen que ser ni cristianos, el humano normal va a buscar hacer cualquier cosa para evitar que otro ser humano muera, todo lo que esté a su alcance. Pero cuando muere, llegó el fin de nuestras acciones. No hay nada que hacer. Todo acabó. Eclesiastés 8:8 nos dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Mis hermanos, ninguno de nosotros tenemos control sobre nuestra vida. Ninguno de nosotros sabemos si hoy es nuestro último día. Ninguno de nosotros tenemos ese control. Y cuando llega la muerte, sin duda, no hay más que hacer entre nosotros. No hay más que hacer. Pero este no es el caso para el creador de la vida. Este no es el caso para el sostenedor de la vida. Aquel que tiene el poder sobre la muerte. En Juan 1:4 fue descrito, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, como hemos leído en el texto, yo soy la resurrección y la vida. Y hoy nos hace esa misma pregunta como Marta. ¿Crees esto? Esto sin duda, mis hermanos, tiene implicaciones sobre tu vida diaria en cuanto a cómo ves la vida y cómo ves la muerte. Yo estoy seguro que entre nosotros habrá algunos que le tienen miedo a la muerte. Y yo me gozo de que estés aquí hoy y que puedas ser expuesto a la palabra del Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Hoy en estos versículos Juan nos hace testigos de la resurrección de Lázaro. Tenemos un milagro delante de nuestros ojos que autentifica a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios que tiene poder sobre la muerte. Miraremos a través de 3 encabezados que muestran este poder de Cristo sobre la muerte. La gran declaración, la gran compasión y la gran resurrección. Para que creamos, como nos invita el texto más adelante, para que creamos que Jesús es el enviado del Padre, quien vencería la muerte y creyendo fortalezca nuestra fe en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Cuando vimos esa primer porción del texto, en el versículo 17, vemos que Jesús se acerca a Betania, estaba cerca de Betania. No llega, ¿verdad? No llega a la aldea, llega a Betania, pero no llega a la aldea donde está Lázaro, donde están sus hermanas. Y nos encontramos que han pasado los 4 días de los que hablamos, la predicación anterior.
Hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sabemos que con propósito Cristo se detuvo y sabía que Lázaro moriría. Y era parte del propósito de Cristo que Lázaro muriera, para la gloria de Dios. Como explicaba la vez anterior, los judíos creían que el alma se quedaba cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte. Era algo que casi todos lo asumían como si fuera una verdad. Ellos entendían que en esos 3 días el espíritu podría retornar al cuerpo. Pero como empezaban a notar que en el 4.º día la descomposición, que de hecho ya había empezado, pero para ellos era notable exteriormente después del 4.º día, entonces decían que ahí en ese momento era que el alma del ser humano partía y ya la muerte era irreversible. Este es un detalle sumamente importante por lo que Jesús está haciendo y por qué la Escritura nos narra claramente y nos lo menciona varias veces con énfasis de que habían pasado 4 días. Es la intención del autor que no hubiera ninguna excusa para mostrar la divinidad, el poder de Cristo sobre la vida. Lázaro llevaba esos días muerto y su cuerpo, sin duda, por lo que nos narra el texto más adelante, por el mal olor sabemos que ya se había empezado a descomponer. Betania, donde estaba cerca de Jerusalén. Dicen los comentaristas que estaba como a 3 kilómetros de la ciudad en el camino a Jericó. Y esto es importante porque resalta el riesgo que habíamos visto cuando Tomás dice, bueno, vamos y moriremos con él. Hay un riesgo que están viendo los discípulos que le han alertado a Jesús. Jesús, te están buscando para matar. ¿Por qué quieres regresar a Jerusalén? Y Betania estaba muy cerca de Jerusalén. De hecho, cuando miramos el texto nos damos cuenta en el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a la casa de María y de Marta. Era de muy fácil acceso llegar hasta esta aldea, hasta Betania, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, lo cual representaba algo importante, el hecho de que no tan solo que Jesús haría este milagro, sino que los judíos, cuando dice el Evangelio de Juan, los judíos en general habla de sus enemigos, aquellos que no habían creído en él. Este milagro sería presenciado no tan solo por las personas de esa aldea, sino por todos los judíos que vendrían a casa de Lázaro, de Marta y María. Y cabe recalcar que esta familia era una familia acomodada, era una familia que no era una familia pobre. Porque solo el hecho de pensar que judíos de Jerusalén habían hecho ese viaje para estar en el dolor implica que era una familia conocida. Y más adelante en el capítulo 12 nos daremos cuenta que esta María unge los pies del maestro con un perfume muy caro que despunta, ¿verdad? El corazón, revela el corazón de Judas y dice, este perfume lo debimos haber vendido. Lo que implica que era una familia que tenía recursos, lo cual llama la atención el hecho de que Jesús haya permitido todo esto y que los judíos pudieran presenciar el milagro de la resurrección de Lázaro. Y además que esto era una familia que era conocida por tener una relación cercana a Jesús. Por eso es que nos damos cuenta que los versículos anteriores, cuando su hermano está enfermo, mandan a buscar a Jesús, lo cual nos revela el hecho de que era una familia cercana y conocida porque tenían vínculos fuertes con Jesús. Pudo haber sido que estos judíos supieran que Jesús iba a estar en este lugar. La costumbre de los judíos era enterrar al muerto un día después de su muerte. Como los judíos no embalsamaban y el clima era cálido, tenían que hacerlo lo más pronto posible. Pero en la manera en que celebraban todo este proceso o guardaban este proceso de funeral y de velatorio y todos estos asuntos, ellos tenían un periodo de duelo de 30 días. 30 días.
Y los primeros 7 días, según los comentaristas, eran los días más intensos y muchos de los que estaban ahí acompañaban a la familia durante toda la semana. Durante toda la semana. Imagínese usted esa situación donde están en el dolor, en el luto por 30 días y la mayoría de las personas están una semana. Y eso explica por qué cuando Jesús llega al cuarto día todavía están las personas ahí. Es muy diferente y explico estos asuntos porque para nosotros esto es muy difícil entenderlo si no tenemos el contexto. Para nosotros un funeral es 1 o 2 días y se acabó y cada persona para su casa. Y si nos quedamos conectados es por teléfono, es por, ¿verdad? No necesariamente en el mismo lugar. Pero esto, para ellos, su cultura era muy diferente en ese aspecto. Lo cual, teniendo este contexto en mente, nos lleva a nuestro primer punto, que es la gran declaración. La gran declaración. Marta se fue al encuentro con el Señor. No olvidemos que Jesús había enviado un mensaje diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Esta idea sin duda había quedado en la mente y el pensamiento de estas hermanas. De hecho, ambas le dicen lo mismo. Cuando Marta lo ve, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sería un error pensar que Marta o María estaban tratando de corregir al Señor o acusándolo al Señor. Sería un error grave llegar a esa conclusión. Marta no lo está corrigiendo ni lo está reprendiendo, sino en otras palabras le está diciendo, Señor, yo tenía fe de que tú podías sanarlo, pero llegaste tarde. Toma en consideración este elemento de los 4 días. Toma en consideración, no es el hecho de que no había evidencia que Jesús había resucitado. Jesús había resucitado muertos. Pero este elemento, por eso Juan está explicando con tanta claridad el tema de los 4 días. Ya para ellos no quedaba solución, porque según ellos el alma no estaba cerca del cuerpo. Pero aún Marta muestra fe cuando le dice, mas sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero sin embargo, por la contestación de Marta, Marta no está esperando que Jesús resucite a su hermano. Lo vemos a través del contexto, ¿verdad? De lo que leemos en los versículos. Ella tenía fe de que el Señor podía sanar, aún podía resucitar, pero esta situación ya era fuera de lo que ellos podían pensar del poder de Jesús. Ya Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿A quién se le ocurre pensar que podría resucitar? Era lo que estaba en la mente de Marta y María. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Lázaro iba a resucitar, pero Marta no lo entendió. Pensó que Jesús de alguna manera la estaba consolando con la resurrección del día final. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque sin duda, mis hermanos, la resurrección de los cuerpos es una enseñanza no solo del Nuevo Testamento, una enseñanza también del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba claro y se enseñaba la resurrección del cuerpo. Por ejemplo, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Eso es Antiguo Testamento y podemos ir a través de varios versículos. Marta creía que Jesús tenía el poder para resucitar a su hermano en el futuro, pero no pensó que podía hacerlo en el presente. Jesús, confrontando amorosamente a Marta con su contestación, le dijo la gran declaración: yo soy la resurrección y la vida. Y esta es la quinta de las 7 afirmaciones de deidad de Jesús en el libro de Juan.
donde dice yo soy. Ya hemos visto a Jesús diciendo yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, como dice ahora. Y veremos en breve, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente en el Juan 15, yo soy la vid verdadera. Estos 7 yo soy en el libro de Juan forman el fundamento de este evangelio en cuanto a la deidad de Cristo. Muestran que este es el Hijo de Dios, que no hay nadie como Él que ha caminado en esta tierra. Esa frase yo soy, repasando, es la misma frase que Dios le dijo a Moisés en frente de la zarza ardiendo: ¿y quién le diré a ellos que me envió? Y él le dice: yo soy el que soy, yo soy el eterno. Eso es lo que conocemos como el tetragramatón. Dice: dile que el gran yo soy te ha enviado, el eterno presente. Como he dicho, el enfoque de Marta estaba en la resurrección del final de los tiempos. Pero el tiempo, mis hermanos, no es un obstáculo para aquel que tiene el poder de la resurrección y la vida. Aquel que es la resurrección y la vida. Jesús levantará en la resurrección futura, final de la que hablaba Marta, pero Jesús le estaba diciendo a Marta: pero hoy voy a resucitar a tu hermano. El Señor le está diciendo a Marta que confíe en Él como el único que tiene el poder sobre la muerte. Yo soy la resurrección. Aquí Jesús en estos versículos no está diciendo que Él da resurrección o que Él da vida, sino que Él es la resurrección, Él es la vida. Él posee todo el poder y la autoridad en cuanto a la resurrección y a la vida. Lo cual deja claro que Jesús es Dios. Solo Dios puede dar vida. Por eso cuando vemos un cuerpo muerto delante de nosotros, ni se nos ocurre, no hay nada que podamos hacer. Porque sabemos que la vida no está en nosotros, no tenemos poder sobre eso. Pero Jesús es la vida. Él es el poder para resucitar, para dar vida. Él reina sobre todas las cosas. Cuando leímos en Juan 5, 28 al 29, dice que su voz será escuchada por todo cuerpo muerto. Los muertos serán resucitados. Esa resurrección final separará toda la humanidad en 2 grupos. Una resurrección para vida con Él y una resurrección para condenación. Y todo será luego de escuchar la voz de aquel que es la vida. En Juan 6:39 también nos enseñó: el Padre escogió desde antes y se los dio al Hijo. El Hijo vino a asegurar la salvación para los que están perdidos. Dijo: no voy a perder a ninguno. Y en el último día los resucitaré para que estén con Él para siempre. Aún en el versículo 40 del capítulo 6, Él reafirma y hace énfasis: yo los levantaré en el último día. Cuando morimos, nuestro cuerpo va a la tumba y nuestra alma no queda rondando a través del cuerpo, no queda alrededor del cuerpo. Nuestra alma, de aquellos que estamos en Cristo, va delante de la presencia del Señor. Y aquellos que mueren sin Cristo, sus almas van al lugar de tormento. No hay otra opción. Eso es lo que va a pasar. Si está en Cristo, va a su presencia. Si no está en Cristo, va al lugar de tormento. Cuando Cristo regrese, resucitará a sus escogidos y sus cuerpos se juntarán con su espíritu. Pero como dijo ahí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida.
Nunca ningún hombre ha hecho una declaración como esta. Solo tenemos tres opciones para esta declaración. Primero, Jesús es un mentiroso. Eso sería una opción para algunos, decir Jesús es un mentiroso, lo que está diciendo es mentira. La otra opción sería decir es un lunático, se volvió loco. O la última opción sería decir definitivamente es el que dice que es. Pero si estás aquí dudando de la persona de Cristo o estás escuchando este mensaje dudando de la persona de Cristo, aquí tenemos un hecho histórico, no una leyenda, un hecho histórico que muestra que Él es la resurrección y la vida. Jesús es la vida en todos los aspectos, vida física, vida espiritual, vida eterna, vida resucitada, en todos los elementos de la vida. No hay vida aparte del Señor. Si estás respirando hoy es porque Él sostiene tu vida. No lo tomes liviano. Si estás respirando hoy, Él es el sostenedor de la vida. Aunque no creas en Él, Él es el responsable de que estés vivo. Él es la vida. Vemos más adelante la segunda parte del versículo 25. Dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá porque Él lo levantará en el día postrero. Y dice, y pareciera como para nosotros un trabalengua, pero no lo es. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y como todo aquel que vive y cree en Él tiene vida eterna, no morirá eternamente en lo espiritual. Porque todos probaremos la muerte a menos que Cristo venga antes. Hablando en este caso en la segunda parte de lo espiritual. Pues la muerte física no puede terminar la vida eterna. Mis hermanos, cuando miramos a un cristiano morir, esa muerte física no acaba la vida eterna. Porque la alma de ese que muere va delante de la presencia de su Señor y solo está esperando el día final para que esa alma se restaure en conjunto con el cuerpo, un cuerpo glorificado. Y le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? No le estaba preguntando si creía ella que él iba a resucitar a Lázaro en ese momento. No, el Señor le estaba llamando personalmente a creer que solo Él es la fuente de todo poder para la resurrección y la vida eterna. Y la contestación de Marta va bien a tono con el propósito del Evangelio de Juan. Si nos acordamos, el Evangelio de Juan tiene como propósito: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y cuando Marta contesta de una manera, podemos ver este propósito cumplido en su contestación. Marta contesta y describe a Jesús en lo que es totalmente su oficio. Marta dice, si vemos ahí la contestación, en el versículo 27 dice, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Cuando le dice, eres el Cristo, le está diciendo, eres el Mesías prometido. Eres aquel que el Antiguo Testamento prometía, que los profetas hablaron. Cuando afirma, eres el Hijo de Dios, le está diciendo, tú eres Dios encarnado, está afirmando su deidad, que es el propósito de este evangelio. Y se refirió a aquel que ha venido al mundo, es Emmanuel, Dios entre nosotros. Está hablando de su humanidad, de su encarnación. El Salvador enviado por Dios prometido. Ella vio claramente quién es Cristo. Y si hay alguien entre nosotros, o alguien que pudiera escuchar, o alguien que diga, yo creo en Jesús, pero cree que Jesús solo es el Mesías y niega su deidad, entonces está negando todo. O si cree que
Jesús sí es deidad, pero no cree que ha venido en carne, también está negándolo. Estos son tres aspectos de la persona de Cristo que tienen que ser creídos, porque es lo que la palabra de Dios demanda. Si quitamos uno solo de ahí, toda la doctrina de Cristo se derrumba. Porque Él es la resurrección y la vida. Si eliminamos solo un aspecto de estos que incluye su declaración, no podría ser la resurrección y la vida. No es el Mesías prometido, no es Dios encarnado, pero sabemos que sí lo es. Lo cual nos lleva a nuestro segundo encabezado, la gran compasión, la gran compasión. El versículo 28 nos dice, habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. La gran compasión. Eclesiastés 7:4 nos dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Romanos 12:15 nos manda y nos dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Cómo nos enseña Jesús, mis hermanos, mostrando una gran compasión a esta familia? Cuando vamos a un funeral, siempre nos preguntamos, ¿qué decimos? Algunos pensarán que los pastores no se hacen esas preguntas, porque sí tenemos que visitar muchos funerales, pero sí nos hacemos las mismas preguntas. ¿Qué decimos? La contestación general, bueno, di la palabra del Señor. Pero sabemos que hay una ocasión especial que sí vamos a hablar la palabra del Señor, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado y con mucha compasión, mirando el dolor de nuestros hermanos, reconociendo el dolor que causa la muerte. Porque al final, en el fondo de nuestros corazones, lo que queremos es expresar una simpatía con la pérdida. Y a veces hay situaciones difíciles que no sabemos ni qué decir. ¿Qué le podrías decir a una madre que acaba de perder a su hijo? En nuestros corazones, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? El Señor nos enseña a través de esta narrativa, nos enseña que en realidad no siempre hay que hablar, sino estar en el tiempo del dolor, estar ahí con nuestros hermanos, llorando con ellos. María, como podemos notar, a diferencia de Marta, era más expresiva emocionalmente que su hermana. Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, le dijo lo mismo que Marta, si hubieras estado aquí, él no hubiese muerto. La escena es intensa, en pena y dolor. María no era la única que estaba llorando. Los judíos que la acompañaban también lloraban y gemían fuertemente. Parte de la costumbre judía, y aún hasta las familias más pobres, y esta que era más acomodada, a lo mejor lo hicieron de una manera más profesional, contrataban flautistas y contrataban lloronas, que le llaman en español plañideras, una palabra no había conocido. Nosotros decimos lloronas en nuestro pueblo.
lloronas profesionales. Y usted dirá, bueno, pastor, usted tiene un trabajo en ese tiempo, dice. Porque soy un llorón casi profesional. Por lo menos no me hubiese quedado sin ganar un salario, por lo menos. Pero habían estas mujeres que se les pagaba para que lloraran de forma desconsolada en los funerales, velatorios, en los fúnebres, todo esto. En fin, hacían la escena muy dolorosa. ¿Qué diferencia con cómo lo hacen hoy día? Que usted va a un funeral y parece una fiesta. Hemos perdido el sentido de lo que es la muerte. Y no estoy diciendo con esto, cuando muere un creyente, claro, tenemos gozo, pero no olvidemos que es una muestra de lo que ha hecho el pecado. No olvidemos eso. No olvidemos eso. La muerte no es un tema liviano, es una señal de lo que perdimos en el jardín del Edén a causa del pecado. Y no estoy diciendo con esto que tenemos que llorar desconsoladamente, porque claro, nuestra esperanza está en que si un hermano muere va a estar en la presencia del Señor. Pero no tomemos esto de manera liviana, no es una fiesta. Y claro, recordamos con alegría y con gozo la vida de nuestros hermanos, pero no deja de haber dolor. Y vemos a Jesús en esta escena dolorosa, y nos dice el texto en el 33. Y cuando Jesús la vio llorando, hablando de María, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Aquí hay dos palabras importantes que de alguna manera en el español no podemos entender el sentido total. Podríamos dejarlo solo en la compasión que Jesús sintió, pero en las palabras en los originales, cuando lo entendemos un poco más, también hubo indignación. Es un sentido de conmoción, pero que también implica un entristecimiento, una angustia, un estremecimiento de indignación. De hecho, en otros lugares donde se usa esa palabra para que define estremeció, se utiliza en una connotación de ira, de enfado, de indignación. Y nos podríamos preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo no puedo entender cómo él podría haber tenido indignación? Bueno, hay varios elementos y varios comentarios acerca de esto. Podría haber una indignación en medio de este sentimiento de tristeza, ¿verdad? Porque vemos que sí había tristeza, porque había lágrimas de parte de Jesús. Y las lágrimas de parte de Jesús eran verdaderas. Pero ¿por qué estas lágrimas acompañadas también de indignación? Por el drama que estaban haciendo estas personas, muy probable, acerca de la muerte, como si no hubiera ninguna esperanza. Pero también, mis hermanos, por el hecho de la consecuencia del pecado. Él es el creador de todas las cosas. Se está viendo en un cuerpo humano la devastación que trae, el dolor que trae el pecado a nuestras vidas. Se compadeció de nosotros. Muy probable que su expresión facial, su suspiro mostraba esta emoción de indignación con simpatía a la vez. Entonces Jesús pregunta, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y vamos a ese versículo 35, versículo que creo que tiene demasiado para enseñarnos y podríamos estar mucho tiempo estudiando. Jesús lloró. Y aquí en el texto no está diciendo que lloró, que fue que en el corazón lloró, no, lloró, hubo lágrimas. Es lo que implica, hubo lágrimas genuinas de nuestro Señor. Y decimos, pero ¿por qué las lágrimas si Él sabía que lo iba a resucitar? Lo cual nos pone a nosotros en cómo debemos encarar la muerte. Él sabía que lo iba a resucitar, pero llora. Hay unas lágrimas, se conmueve, se compadece, porque está mirando el resultado del pecado en la vida del hombre.
Por eso nosotros no podemos tomar de manera liviana un funeral. Cuando parte un hermano con el Señor, sí nos gozamos porque está con el Señor, pero debe ser un recuerdo de lo que hace el pecado, de las consecuencias del pecado. Estas lágrimas, como todos sabemos, no eran lágrimas producidas por ningún pecado, porque en el caso de nosotros sí las lágrimas podrían ser por algún pecado, pero no es el caso del Señor. Son lágrimas del sumo sacerdote lleno de compasión. Este versículo, Jesús lloró, nos llena de esperanza en el sentido de que nuestro sumo sacerdote, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él caminó en la tierra, en esta tierra, en el polvo. Él experimentó las cosas que nosotros experimentamos como humanos. Vio el dolor que causa el pecado entre nosotros, la separación de un amigo cuando muere. Experimentó todas esas cosas. Por eso nos invita el autor de Hebreos, por tanto, teniendo este sumo sacerdote, ¿a qué nos invita? Entendiendo esto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Tenemos un sumo sacerdote compasivo, amoroso, misericordioso. Hay una invitación a acercarnos, traer nuestros corazones a Él. Mis hermanos, el cristianismo no es una medicina para no tener dolor, hermanos. El dolor es parte del humano. El dolor lo trajo el pecado. Y el dolor no es pecado. Tener dolor por cosas correctas no es pecado. El dolor nos lleva a nuestro sumo sacerdote, que es el único que puede dar gracia para sanar ese dolor, hermanos. La conclusión de aquellos que presenciaban la escena fue tan amoroso que aún los enemigos de Cristo dijeron: mira cómo le amaba. Mira cómo le amaba. Jesús en este punto no había hecho nada. A María no le había dicho nada. Su conversación fue con Marta antes de llegar a ese lugar. Él solo llega, María se postra, llora, le dice: si hubieras estado aquí. Jesús se conmueve, trae sus lágrimas, llora cerca del sepulcro. No había dicho nada María. Y todos concluyeron, voy a decir todos, la mayoría concluyó diciendo: mira cómo le amaba. Qué enseñanza, hermano, para nosotros. A veces queremos decir tantas cosas, hermanos, y solo a veces tenemos que estar ahí con nuestros hermanos en el dolor. Nuestro sacerdote es compasivo, mis amados. Él está con nosotros en nuestro dolor. Él no está ajeno a nuestro dolor. No pienses nunca en tu vida que cuando estás en dolor es como si Dios no estuviera presente. No, nuestro Señor está presente en nuestro dolor. De hecho, lo conoce mejor que tú. Él está presente en tu vida en medio de cualquier sea el dolor. Ese dolor nos debe acercar a ese trono de la gracia. Como decía el Señor, nuestra enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor. Ese dolor, mis hermanos, no es para muerte. Y como sabemos, puede llevarnos a la muerte física. Pero el propósito y el resultado final es la gloria de Dios. No es un dolor vacío.
Jesucristo estaba haciendo pasar por este dolor a estas mujeres en una manera. Sabemos que es el pecado, la muerte, pero en una manera Jesús no pudo haber resucitado antes. Pudo haber ido y le pudo haber aliviado ese dolor para que no pasaran ese dolor. Pero en ocasiones, como todos nosotros, vamos a experimentar dolor para que Dios sea glorificado. Había un propósito mayor por el cual ellas tenían que pasar por ese dolor. Y nosotros en nuestras propias vidas tendremos que pasar dolor, porque hay un propósito mayor, la gloria de nuestro Señor. Lo que nos lleva a la gran resurrección. Versículo 37. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? La pregunta de ellos, tentando, ¿verdad? En su tentación, en sus corazones. Esta enfermedad, como ha dicho, no era para muerte, sino para la gloria de Dios. A través del poderoso milagro de la resurrección física de Lázaro, Dios sería glorificado. Este milagro no muestra nada acerca de Lázaro, sino de Cristo, quien lo resucita. Lázaro solo no puede hacer nada por él mismo. Lázaro está muerto. Y estos hacen una referencia al último milagro de sanidad de Jesús. Esto ya había pasado algunos meses, lo que nos muestra que no se han olvidado que este es aquel que sanó al ciego de nacimiento. ¿A qué punto puede llegar la incredulidad? Tenían presente el milagro que no había ocurrido nunca. Un ciego de nacimiento había recobrado la vista. Y si nos acordamos, ese milagro era para ¿qué? Para la gloria. Nació ciego para la gloria de Dios. Y ahora están ellos juzgando a Cristo. ¿Por qué no sanó? Si sanó, ¿por qué no lo sanó? Si sanó al ciego. Ellos sabían por experiencia que Jesús tenía el poder para sanar. Se preguntaban, pero si Jesús se amaba tanto a Lázaro como parecía, ¿por qué se tardó? ¿Por qué no vino antes? Mis hermanos, la respuesta es que Jesús no trabaja en nuestro tiempo o según nuestra agenda. Él hace las cosas según su voluntad. Nosotros somos los que queremos que Jesús haga cosas en nuestros términos. Pero no, mis hermanos, Jesús se demoró porque su propósito no era sanar a Lázaro. Su propósito era resucitarlo y así dar gloria al Padre y a Él. Dice el texto que Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Volvemos a tener esa referencia de los 4 días, importante. Claro, esa conmoción de Jesús continúa teniendo en esta palabra alguna indignación por la falta de fe que había hacia él. Y fue al sepulcro, el cual en Israel se acostumbraba a utilizar cuevas que eran naturales o a formar cuevas con piedras. Unas se labraban artificialmente. La tumba estaba fuera de la aldea, lo cual era normal porque ellos no se querían contaminar con un cuerpo muerto. Y tenían la costumbre de sellarlo con una piedra redonda y grande que lo ubicaban al frente para evitar que los animales se acercaran y destruyeran el cuerpo o ladrones robaran el cuerpo. Cuando el Señor le dijo, quitad la piedra, Marta todavía no entendía que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Su preocupación era que el cuerpo de su hermano ya llevaba 4 días y la palabra es ya apestaba. Había una descomposición pasando. Ellos usaban especias aromáticas, pero ya al 4º día
¿verdad? Los primeros días no salía el hedor, pero ya el olor, el mal olor, pero después de eso ya eso iba a pasar. Y Marta estaba preocupada por el cadáver que ya estaba en putrefacción. Las personas pensaban hasta este punto que Jesús solo quería ver el cadáver de su amigo por última vez. Pero según vemos la expresión, para ella es demasiado tarde para que Jesús hiciera algo por Lázaro. En otras palabras, no había llegado a tiempo. No había llegado a tiempo. Marta había perdido toda esperanza. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le pregunta. Y el texto, mis hermanos, no registra esta frase. No registra esta frase exactamente como está construida en una pregunta, ¿verdad? Contestando la pregunta. Pero si resumimos las declaraciones anteriores en el versículo 4 y el versículo 23 y 26 que tiene su conversación, llegaríamos a esa misma conclusión. O sea que si hay algo que no está registrado, que le haya dicho esa misma frase o simplemente juntamos los versículos, ya nos damos cuenta que en resumen eso fue lo que le dijo. Que crea para que vea la gloria del Señor. Y es una tentación para todos nosotros cuando alguien muere, seguir mirando y trabajando acerca del cuerpo muerto y preocuparnos más del muerto sin centrarnos en Cristo, que es la vida. Nuestros ojos deben estar puestos en aquel que es la vida, que es nuestra esperanza, lo cual nos va a hacer entender cuán triste es presenciar la muerte de uno que no ha puesto su vida en Cristo. Y eso lo podemos entender. Cuán triste es presenciar el funeral de alguien que no ha puesto su vida en Cristo, porque estamos conscientes de lo que pasará. Pero en este caso el Señor le prometió que si ella creía, ella vería la gloria de Dios revelada. Y podríamos confundir en esta porción del texto y pensar de alguna manera que la fe de Marta tendría algo que ver en la resurrección de Lázaro. Pero no es lo que está sugiriendo el texto, mis hermanos. Si vemos ahí en el versículo 11, vamos al capítulo 11, versículo 40, donde le dije, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Ya yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. No era la fe de Marta la que haría que Lázaro resucitara, sino era la gloria del Señor, era el plan eterno de Dios de que Lázaro resucitara. Era un acto soberano de Cristo. Realmente, si crees, verás la gloria de Dios. Eso era lo más importante. Mis hermanos, solo los que tienen fe en Cristo pueden ver la totalidad de la gloria de Dios allí reflejada. Solo los que tenemos fe podemos ver cómo en medio del dolor, cómo en medio de la muerte, cómo en medio de las pruebas y las tribulaciones, podemos reconocer la gloria de Dios. Si tú hubieses llevado a cualquier persona con una mente lógica y humana y hubieses llevado a una persona a la escena donde Cristo está en la cruz del Calvario, donde te informan sin tener ninguna información que está muriendo un hombre justo, nadie podría identificar que ahí estaba pasando algo bueno. Solo aquellos que hemos experimentado el amor de esa cruz podríamos decir que estaba pasando lo mejor que ha pasado en la humanidad. Solo en Cristo, solo con su Espíritu podemos ser testigos de la gloria de Dios en medio del dolor. Entonces quitaron la piedra, ¿verdad? Como he dicho, Jesús ora. Jesús no necesitaba la ayuda de estos hombres para remover la piedra. Una piedra no es un obstáculo para Cristo.
sino que Jesús permitió que los hombres hicieran lo que podían hacer, lo que ellos podían hacer, y esto también sirviera de testimonio. ¿Usted se imagina a esos hombres moviendo la piedra? Diciendo, yo estuve ahí, yo moví la piedra. En la oración Jesús no le estaba pidiendo al Padre que resucitara a Lázaro, sino dándole las gracias porque ya le había oído y le había concedido su petición como siempre lo hacía. La oración no fue para el beneficio de Jesús, porque ese era el plan, sino por causa de la multitud que estaba alrededor para que creyeran que el Padre había enviado a Jesús. Era una afirmación pública de la misión de Jesús y su unidad con el Padre, que no son uno, no trabajan en agendas diferentes. Y Jesús, habiendo orado, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y se queda corto mi tono de voz para poder experimentar el tono de nuestro Señor Jesucristo. Lázaro, sal fuera. Y dice el texto 44, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Con un grito, un clamor fuerte, a gran voz. Y esto pudo haber simbolizado el poder necesario para levantar a los muertos. Pero en todo caso, realmente era captar la atención de todos los que estaban presentes. Sabemos que Jesús no necesitaba alzar la voz para resucitarlo. Jesús es todopoderoso, aún con una voz sencilla lo hubiese hecho, pero captó la atención sobre todos los gritos, sobre todo el lloro, captó la atención de todos. Algunos comentaristas dicen que si no hubiera dicho su nombre, el poder del Señor es tan grande que todos los muertos de las otras tumbas hubiesen salido, lo cual no podemos decir con total certeza porque no lo sabemos. Pero podría ser, porque Él es la vida. Y en algún día futuro, eso es precisamente lo que va a suceder. Jesús, como había dicho antes, y lo mencioné en Juan capítulo 5, versículo 28, Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección de Lázaro fue un anticipo del poder divino que mostrará Cristo al final de los tiempos cuando resucite a todos los muertos. Ahí solo experimentaron la resurrección de un muerto, pero Cristo los resucitará a todos. El texto nos indica, si lo vemos de manera literal, dice: Lázaro, aquí afuera. Está hablando la vida en persona. Y tropezando con sus vendas, atando sus brazos y sus pies, el que había muerto salió. Yo estoy seguro que aquí ninguno ha presenciado algo como esto. Muy seguro. Dice el pastor MacArthur: ante su orden, el rey de los espantos liberó a su cautivo legal, se le robó al sepulcro la victoria. Aquel que tiene las llaves quitó el seguro a la puerta de la muerte y del Hades. Después del milagro, Jesús dio la orden inmediata a desatarlo y dejarlo ir. Y es importante que Jesús hiciera partícipes a hombres de que hicieran esto. ¿Usted se imagina si usted era el que estaba quitando, que tuviera una orden de quítele y usted está ahí quitándole las vendas a uno que está muerto hace 4 días? ¿Usted se imagina esa experiencia? Aquí no estamos hablando de algo que dicen que pasó, no, algo que pasó. Esos testigos eran necesarios para la gloria de Cristo.
En este momento notamos esa intención del milagro, porque no nos explica el momento emotivo. A nosotros nos encantan las cosas felices y quisiéramos saber y cómo lo recibieron las hermanas, qué hicieron, lloraron, se rieron, se emocionaron, que sabemos que todas esas cosas pasaron. Pero Juan tiene un propósito en mente cuando nos está narrando la historia, la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. El final feliz no es que se reencuentra con sus hermanas. El final feliz es que nosotros estamos convencidos de que Cristo nos resucitará un día. Ese es el final feliz, que el que nos salvó en la resurrección y la vida. Y podemos confiar en Él. Y un día no nos quedaremos en ese sepulcro. Nuestra alma irá con Él y nuestro cuerpo será levantado con todo poder al oír de su voz. Esto debe fortalecer nuestra fe, amados hermanos, como fortaleció la fe de los discípulos en ese momento. Jesús los estaba preparando porque encararía la cruz. La resurrección de Lázaro no es la más importante. Lázaro resucitó y luego murió otra vez. La resurrección más importante es la que vendría, la de Cristo nuestro Señor, que es primicia de nuestra resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, ninguno de nosotros resucitaría. Amigo que nos acompañas, que no has entregado tu vida a Cristo, un día encararás la muerte. Hoy puede ser tu último día respirando. No me ignores, amigo. Escúchame. Un día encararás la muerte, de seguro. Tu estado en cómo mueras en Cristo o sin Él determina tu eternidad. No hay duda de que eres eterno. Tu vida no se acaba cuando mueres. Solo comienza la eternidad. Resurrección para vida o resurrección para tormento. Jesús es la fuente del poder de la resurrección y la vida eterna. Y Marta contestó el examen con esas tres verdades esenciales. Confesó que Jesús es el Cristo. Confesó que Jesús es el Hijo de Dios. Confirmó que Jesús es aquel Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios encarnado, el Salvador del mundo. Ven hoy a Cristo. Recibe esa pregunta de Jesús. ¿Crees esto? No te retrases. Ven a Cristo hoy. Antes de la resurrección física hay una resurrección espiritual. Y esa es la resurrección que experimentamos aquellos que hemos llegado a Cristo. Y ese es el llamado. Ven a Cristo hoy. Es una obra que solo Él puede hacer. La resurrección de Lázaro nos debe acordar, mis amados hermanos, a nuestra resurrección espiritual. Lo que Cristo hizo por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también nos debe recordar la promesa de que un día resucitaremos. Hermano, ¿cómo ves la muerte física? ¿Te da miedo tu muerte física? ¿Qué piensas acerca de la muerte? ¿Lo ves como una puerta de escape? Entonces no lo has entendido, porque Jesús es la resurrección, pero también es la vida. El apóstol Pablo nos enseña: mientras vivamos, vivimos para Él. Cristo vive en nosotros. Porque hay algunos que pueden desear la muerte, pero solo escaparse de las responsabilidades que Cristo le ha dado. Nosotros vivimos resucitados espiritualmente para cumplir sus propósitos en esta vida. Me ha tocado visitar a algunos en el lecho de la muerte. No esperes a confrontar tus pensamientos acerca de la muerte
cuando estés solo a días de morir. Confronta tu vida hoy. ¿Qué piensas acerca de la muerte? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Atesora a Cristo. Vive para Él. La muerte será solo el pase para llegar hasta su presencia. Cristo venció la muerte. Cristo tiene el poder sobre la muerte. Vaya conmigo para terminar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Y quisiera terminar con este himno de victoria, hermanos. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, si hemos entendido lo que he leído, que Cristo es el vencedor, que Cristo ha vencido la muerte, que nuestra resurrección espiritual ha sido ganada en esa cruz y nuestra resurrección física vendrá con seguridad, entonces vivimos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Señor amado, Señor bueno, dador de la vida, venimos a ti, Señor, reconociendo tu poder sobre todo, Señor, reconociendo que fuera de ti solo hay muerte, Señor amado. Gracias por tu palabra, gracias por este hecho, gracias por recordarnos que en ti está la vida, Señor, y que nuestra esperanza es segura. Gracias por darnos hoy un destello, por afianzarnos más en la resurrección, Señor amado. Hemos experimentado, nosotros que estábamos muertos, una resurrección espiritual milagrosa, pero nos aguarda otra resurrección, Señor, física. Y confiamos en que así será, Señor. Porque tú tienes todo poder, tú eres la resurrección y la vida, Padre amado. Permítenos que esto redunde, Señor, en que trabajemos confiados en tu obra, haciendo lo que nos has llamado a hacer, Señor, sin miedo a perder la vida, porque no tenemos cómo perder la vida, Señor, porque estamos seguros en ti. Estando seguros, Señor, que cualquier tribulación, cualquier dolor, Señor, será para tu gloria, porque tú estás en control de nuestras vidas, Padre. No tendremos un segundo más, un segundo menos. Viviremos el tiempo en este lado de la eternidad que tú has determinado. Permítenos cada minuto de nuestra vida sacar provecho para tu gloria, Señor. Vivir para ti. Porque al final tú nos has dado la victoria, Señor, completa y perfecta. Y nuestros corazones se regocijan, están llenos de confianza en ti, Señor. Te pido por aquellos que están aún muertos entre nosotros, Señor. Ten misericordia, abre sus ojos hoy, Señor amado, te lo ruego. Ten misericordia, tú eres el único que los puede salvar, Señor. Ten misericordia.
No dejes, Señor, que vayan al infierno, Señor. Ten misericordia. Te lo ruego, entre nosotros hay jóvenes, hay niños, Señor, que no te conocen. Hay adultos que no te conocen, Padre. Abre sus ojos, Señor amado. Solo tú los puedes resucitar. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Cristo oramos.